Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a otro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Continuamos con la serie de familia, que ha sido desafiante en muchos sentidos. Habíamos tenido un pequeño alto en la serie, pero retomamos el día de hoy y esperamos sea de bendición. Estamos en una parte muy práctica, muy dirigida al día a día de la familia, por supuesto, sin duda con los principios y el fundamento bíblico, pero muy práctico para poder resolver temas que creo que van a ser muy importantes para nuestras vidas y sobre todo en este contexto en el cual estamos hoy día, tan desafiante desde el punto de vista también económico. Así que nos acompaña nuevamente nuestro hermano Jorge Altimira Muñoz, que va a estar compartiendo la temática de este día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Bueno, pastor, aquí estamos bien, nuevamente preparados para continuar con esta serie. Queda poco ya, queda poco. Así que espero que nos sirva a todos, aprendamos algo más. Amén. Acerca. Amén. Vamos. Que así sea. Vamos a orar entonces para que el Señor te guíe. Padre, en este día, Padre amado, te damos las gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor, compartir tu palabra y que sea, Señor, tu palabra hablando en nuestros corazones y lo que de ella se desprende, Señor, los principios y necesidades tan básicas que tenemos, pero algunas tan profundas también y complejas. Señor, gracias porque tú nos enseñas a través de personas que se preparan. Dios mío, gracias por los dones que hay en tu iglesia que edifican a tu pueblo, Señor. Ayuda a Jorge en esta exposición, Señor, y que pueda ser claro, práctico y, por supuesto, revelador para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy toca el tema número 11, que es el matrimonio y el dinero. Damos la primera imagen, por favor, pastor. Y el subtítulo es cómo hacer del dinero un gozo y no una carga. La verdad es que este tema es bien corriente, es bien común y también bien delicado en los matrimonios, en todos los matrimonios. De hecho, la introducción dice que hay tres grandes problemas, tres grandes tópicos cuando hay un conflicto. Son tres cosas: sexo, que lo vimos en clases anteriores, la crianza, que tiene que ver con los hijos, y el dinero. Son tres áreas que se mezclan, digamos, cuando hay problemas en los matrimonios. Si uno se fija en los matrimonios, estas cosas, bueno, obviamente el carácter es lo fundamental, pero este tema del sexo, de la crianza de los hijos y el dinero son temas de discusión. Porque básicamente es porque hay formaciones distintas. Vamos a darnos cuenta que también afecta mucho también la forma en que hayamos comprendido estos temas nosotros. Entonces las preguntas que aquí aparecen de por qué los esposos y las esposas pelean acerca del dinero. ¿Por qué pelean acerca del dinero? ¿Por qué peleamos acerca del dinero? ¿Por qué hay discusiones? ¿Cómo evitamos eso? Y aprendemos esto del área financiera para que sea un gozo y no una carga, una pregunta. Y aquí hay un postulado que es algo bien importante, está destacado ahí en la imagen, dice: el dinero es un asunto espiritual. Tendemos nosotros, hay una tendencia natural a separar esto de las cosas materiales y las cosas espirituales. Y resulta que toda nuestra vida es espiritual, todo lo que hacemos. De hecho, la Escritura dice, ¿cierto?, que si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria del Señor. Todo nuestra área y toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, tienen que ver con nuestra vida espiritual. No es ajeno esto. Entonces, el dinero también, por supuesto que sí. De hecho, es un área muy sensible. Y estamos entonces en esta sociedad materialista y las preguntas son: ¿cuánto invertimos? ¿Pueden los cristianos tener deudas? Si tenemos deudas, ¿cuánto es demasiado? ¿Cuánto es una deuda muy alta para un cristiano? ¿Cómo y cuándo compramos una casa? Tomar esa decisión. Y dice, mientras más dinero tenemos, más felices somos, dice. O más felices, aparentemente somos más felices, ¿verdad? Bueno, son preguntas que se hacen, hace acá el estudio de 9 marcas sobre este tema. En la siguiente imagen vemos que se
ha dividido esto como en dos áreas, en dos categorías. La administración financiera, dice, de la cual es completada con un pensamiento práctico y sabio, pero no necesariamente algo bíblico. Hay una categoría de administrar financieramente, una administración más racional sobre este tema del dinero, y que está amarrado, por supuesto, con lo práctico. Pero no necesariamente algo bíblico, o sea, no, pues, podemos desligarnos, podemos ser buenos administradores de dinero, o podemos invertir o hacer administraciones del dinero de acuerdo a cómo hemos sido criados, incluso con estudios o no, pero no necesariamente lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico. Y la otra división de la categoría son los asuntos espirituales, que son las partes de nuestra vida informadas por la Biblia. Entonces, si somos cristianos, y aquí hay un postulado importante destacado, si somos cristianos, entonces toda nuestra vida debe estar bajo la soberanía de Dios, incluyendo nuestras finanzas. Por supuesto que sí. De hecho, hay muchas escrituras que hablan del dinero. De hecho, Jesús, ¿cierto? El maestro dijo, no podéis amar a Dios y a la riqueza. O sea, se transforma finalmente el dinero también en un señor. Entonces es muy importante el comprender este tema de las finanzas, de la administración del dinero, desde el punto de vista bíblico. Y ahí está ahí está, perdón, ya me había anticipado, Jesús declara en Mateo 6:24, ¿lo tienes tú, pastor, ahí? Sí, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claro, aquí el término servir tiene una connotación como de esclavitud, de alguien o de algo, a quien servimos, ¿cierto? Se transforma ese servicio también en una relación de señor, de amo y esclavo. Bueno, aquí es un poco lo que narra la Escritura, ¿cierto?, respecto a nuestra relación con el Señor. Somos esclavos del Señor. También somos hijos, también somos, el Señor es nuestro pastor, nuestro Padre amoroso, nuestro hermano, nuestro abogado, pero es nuestro Señor. Entonces hay una relación ahí de siervo y amo. Y esa misma codependencia se puede dar, o esa misma relación se puede dar también respecto al dinero. De hecho, el dinero puede llegar a ocupar el lugar de un Señor y puede ser el amo de nuestra vida. Y entonces la vida la desviamos, nos desviamos del blanco, que es obviamente el servicio al Señor y su gloria, cuando estamos enfocándonos mal con este tema del dinero. Por eso es importante tener una concepción bíblica, o por lo menos un parámetro bíblico para que podamos nosotros manejarlo. Y lo hemos visto también nosotros, pastores, en la iglesia, lo hemos visto en algunas predicaciones, ¿cierto? Cuando hemos comentado varias predicaciones el tema de cómo el dinero puede efectivamente transformarse en un señor, cómo puede distorsionar nuestra relación y cómo notamos, por ejemplo, este amor al dinero, incluso en cosas tan simples y tan obvias como nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Lo vamos a comentar más adelante. Pero un tema sensible, en la iglesia no se habla mucho, ¿cierto? En la iglesia en general, bueno, a veces los mismos pastores evitan un poco para que no se malinterprete, pero en la iglesia nosotros hemos hablado alguna vez de diezmo y la ofrenda, pero muchos cristianos no tienen o podemos caer en no tener un concepto equilibrado, correcto de lo que es el dinero. Cuando entendemos que todo es de Dios, entonces nuestro dinero también, nuestra salud también. Cuando todo le pertenece, entonces podemos entender que somos administradores y vamos a tener una concepción distinta. No va a ser un señor, porque sabemos que el Señor es el que nos da, ¿cierto?, la habilidad para hacer la riqueza. Sí. Si quieres comentar algo, pastor. Sí, quizás solamente afirmar ese punto de la necesidad de tratar estas temáticas también. Efectivamente, como ha habido históricamente un abuso también por algunas áreas, claro, de algunos predicadores, ¿no? Las personas tienden a pensar que esto debiera entonces transformarse en un tema tabú. Sin embargo, la Biblia habla muchísimo del uso de las riquezas, del dinero y cómo esto puede cautivar nuestros corazones. De hecho, hay un texto que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es el problema, sino cómo nuestro corazón se inclina a codiciar y a perseguir lo que el dinero nos puede dar. Por lo tanto, es importante, y así como cualquier otra área pecaminosa del corazón a la cual Dios también apunta a este proceso de santificación, debe ser tratado tanto como la Biblia lo trate, ni más ni menos. Y en eso debemos pedir siempre sabiduría al Señor para ser balanceados y predicar todo el consejo de Dios. Porque si Dios habla en este tema y trata bastante esta área en la Biblia, por supuesto Él sabe más que nosotros mismos qué es lo mejor para nosotros y el riesgo que tenemos si estas áreas tampoco son tratadas. Como puede existir también un corazón bastante codicioso en nosotros y estar en una vida pecaminosa en esa área. Exacto, yo pensaba un poco en las consejerías que te toca a ti también, pastor,
y veía esto por ejemplo, cómo a veces existen matrimonios o familias cristianas, bueno, varones, por supuesto, y esposas y esposos, fluctuantes con el tema del dinero. Por ejemplo, económicamente les está yendo súper bien y curiosamente tienden a alejarse de la iglesia, ya no necesitan tanto la congregación, ya no necesitan tanto los consejos, etcétera, y a veces incluso se apartan. Después caen en un periodo de depresión económica y vuelven a la iglesia, ¿cierto? Arrepentidos, pastor, ayuden, etcétera. Entonces, eso muestra no solamente un problema de falta de madurez, sino que también cómo el dinero efectivamente se transforma en un señor. Con dinero, entonces, ¿cierto? Con dinero y sin dinero, y hago siempre lo que quiero. Así es. Así es el problema. Entonces, es una muestra esta de nuestra estabilidad, por ejemplo, la permanencia y en el servicio de la iglesia. Bueno, nuestras prioridades cristianas, y eso está destacado, deben guiar e influenciar nuestro manejo del dinero. ¿Cuáles son nuestras prioridades cristianas? Lo vamos a comentar. La manera como administra su dinero es esencialmente un asunto espiritual. Por supuesto que no es un tema racional y material solamente, es un tema espiritual. Porque como todo le pertenece al Señor, nuestra vida completa es una vida de servicio al Señor, una vida de honra, una vida de glorificar. Entonces, el dinero, por supuesto, que es un área muy importante, que la vemos a veces, la miramos de lado porque, bueno, como decía, por ahí sale el contador que tenemos dentro a veces y sacamos cuentas y cálculos y cosas. Pero esto cuando dependemos y aprendemos a depender de Dios en nuestra área financiera y entendemos que todo es de Él, por Él y para Él, así como para Jesús. Todas estas áreas nuestras están entregadas al Señor, también el área del dinero. Y entonces ahí aprendemos y empezamos a descansar, además, se produce descanso, tranquilidad, paz, porque el Señor es el que tiene control de toda nuestra vida, incluso el área del dinero, por supuesto. Y las otras áreas que hemos visto también acá en el tema del matrimonio. Su dinero, dice, puede ser utilizado para propósitos de santificación personal y del reino, o puede ser una carga y un obstáculo para nuestra relación con Dios. ¿Cuál es para usted? Hágase un análisis ahí, revise usted, ¿cierto? Si el dinero lo estamos usando para propósitos de santificación personal, o se ha transformado en una carga, ¿no? Un obstáculo en la relación con Dios, me limita, me coarta, me impide. Como dice el pastor, es un área de pecado que podemos caer también. Y el pecado, por supuesto, me aparta. Cualquier pecado me aparta de Dios. Entonces, ¿cómo estoy manejando? ¿Qué concepto tengo yo de las finanzas? ¿Qué concepto tengo del dinero? ¿Qué es el dinero para mí? Bueno, en la siguiente imagen, pastor, ahí lo voy a leer textual, dice: somos responsables de proveer para nuestra familia, para encontrar un nivel de seguridad, ¿cierto? Somos responsables, esposo y esposa, pero vamos a ver que primordialmente esposo. Cierto nivel de seguridad, ¿cierto? Eso proveemos para la familia. Para planificar, somos responsables también, de invertir y de ahorrar, ¿cierto? En este mundo. Pero el desafío no es poner nuestra esperanza final y seguridad en estas cosas. Como decía tu pastor, el tema no es tener dinero. De hecho, hay personas que tienen mucho dinero y son muy piadosas. Y hay personas que tienen muy poco dinero y son muy poco piadosas, no tiene que ver con el dinero, es como lo administro. O hay unos que tienen muy poco y son muy dadivosos, y hay otros que tienen mucho y son muy amarretes. Entonces, no tiene necesariamente que ver con la cantidad de dinero, sino que tiene que ver con la disposición del corazón, que lo vamos a checar. Pastor, ¿tú puedes leer los dos versículos que hay, por favor? Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá. También Pablo agrega en 1 Timoteo 6:17 al 19: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Los versículos son, bueno, estos son dos de muchos que hay también, clarísimos. Que el que confía en sus riquezas caerá. Pues no podemos amar al Señor y a la riqueza, ¿cierto? No podemos amar a dos señores. Y esto a los ricos de este siglo manda, y el mensaje, bueno, dice a los ricos de este siglo, una carta que escribía, ¿cierto? Escribía Pablo a Timoteo, pero si no ponga la esperanza en las riquezas, no necesariamente siendo rico, una persona con menos ingresos, que no necesariamente califica como una persona rica económicamente, también puede poner su esperanza en la riqueza. Y dice que son inciertas, por supuesto que son inciertas. Hay casos, por supuesto, y alguien podría criticar, oye, pero hay familias millonarias que tienen hijos y los hijos heredan y los nietos heredan. Sí, claro, y ahí podría decir que en el fondo se traspasa la herencia familiar en familias de riqueza, pero son inciertas, o sea, son tan inciertas. O sea, puede ocurrir una catástrofe, puede ocurrir una gran enfermedad, puede ocurrir un conflicto familiar.
o sea, está de más, yo creo, señalar que no podemos poner la confianza en la riqueza. Son inciertas, claramente son inciertas. Pero dice dónde las debemos poner, en el Dios vivo. Porque Él nos da efectivamente todas las cosas para que las disfrutemos, y nos da en abundancia todas las cosas. Es cuestión de que nosotros revisemos nuestras propias vidas. En realidad, o sea, como alguna vez hemos orado en la iglesia, ahí tenemos que dar gracias por la salud, por el trabajo, por la familia, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo que Dios nos permitió tener, nos ha permitido tener, y por lo que Dios no nos ha permitido tener. Porque debemos poner efectivamente, centrar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro blanco en Cristo y en el Señor. Y dice que hagan bien, que sean ricos. Entonces aquí está el mensaje. Bueno, ¿qué hace con su riqueza? Dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Hay una escritura que dice ahí, al que más se le da, más se le demandará. Bueno, no necesariamente está en el contexto este del dinero, pero efectivamente si tenemos más dinero, ¿para qué tenemos más dinero? Para que Dios nos provee de más. Porque por supuesto que hay una relación también, Dios nos da todas las cosas, y dice el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? O sea, hay una relación también con el trabajo. Si una persona que no trabaja, que no se esfuerza, que no hace nada, no puede pretender que Dios le dé de todo. O sea, sería mala crianza. Pero hay personas que se esfuerzan mucho y que no necesariamente alcanzan a tener muchas riquezas. Pero el tema es que seamos buenos, ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. No tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con una disposición del corazón. Tú tienes poco, da de lo que tienes. Tienes mucho, da de lo que tienes. ¿Cuánto? Bueno, Dios pone en el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿cierto? Dice la Escritura. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Porque ahí, bueno, esto se amarra un poco con el versículo, ¿cierto? No hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. ¿Dónde se invierte? ¿Dónde invertimos? ¿En la tierra? Sí, claro, tenemos que proveer para nuestra familia. Es una obligación. Y la Escritura nos manda a ser proveedores y buenos proveedores. Primeramente, incluso dice, tu familia y lo de la familia de la fe. Pero, ¿dónde está nuestra vista puesta? Entonces ahí claramente se habla de que tenemos que volcar nuestra vista en los tesoros del cielo. No dejando de proveer, por supuesto, y cumplir con nuestras responsabilidades aquí, en la tierra, con nuestra familia, con nuestra iglesia. La siguiente imagen, si quiere agregar algo, Pastor, dale nomás. La siguiente imagen habla de un presupuesto familiar, que es como el tema que se desarrolla a continuación. Y aquí es súper importante la pregunta, dice, ¿qué valora usted? ¿A qué le da valor? Porque como decía tu pastor ahí, dice, el dinero en sí mismo no es nada, el dinero es un indicador de valor. Así que cuando peleamos por nuestro dinero, fíjate es importante, peleamos por lo que valoramos. Entonces, cuando hay problemas financieros y hay problemas de discusión financiera en un matrimonio, es porque se le está asignando un valor más allá de lo normal, o incluso puede ser un valor más alto que Dios, que ocasiona discusiones. O sea, estamos hablando de una familia normal, con administraciones normales, con roles que se cumplen normalmente. Porque, por supuesto, si hay un proveedor que no provee, va a haber problemas en el hogar. Si hay una mujer que no administra bien los recursos y despilfarra, también va a haber problemas en el hogar. Estamos hablando de personas maduras que están trabajando bien en el desarrollo de sus funciones. ¿Y el problema cuál es? Que aprendemos estos valores a partir de diferentes lugares. Dice la familia, la iglesia, la educación. La iglesia también puede ser parte de la enseñanza. Claro, aprendemos esto de la familia, porque nosotros traemos concepciones de administración de dinero, o de valor del dinero, o de importancia del dinero, de la familia. Aquellos que han nacido, como dicen el refrán en cuna cristiana, aquel que nació en un lugar cristiano, probablemente tiene, en un lugar cristiano con sana doctrina, por supuesto, probablemente tiene un fundamento mucho mejor que aquel que no nació. Yo no nací en un lugar cristiano, y vengo con las concepciones que mi familia me impuso, mi padre, mi madre, y cómo fueron formando respecto de esto de la administración del dinero, o de la importancia, o del valor a las riquezas. Entonces, ocurre, bueno, también está en la familia, perdón, en la iglesia también, porque hablábamos recién de si en la iglesia no hay una educación respecto a este tema, si yo tengo falencia en la familia, y en la iglesia no me enseña la Biblia, yo no la escudriño, no escudriño la Escritura, no aprendo de la Biblia, o en la iglesia no se tratan tampoco nunca los temas, tampoco voy a aprender. Y la educación formal que hemos tenido también en el colegio, o la educación informal que podamos haber tenido, o la educación superior, después universitaria u otra. Eso va formando la manera en que nosotros vamos a mirar este tema del dinero. Entonces, como cristianos, atesoramos a Dios y su reino más que nuestra felicidad personal. Entonces, ¿cómo lo hacemos con esto del espíritu generoso? Deseamos administrar bien los recursos. Pero, aun cuando en un matrimonio los dos, esposo y esposa, sean cristianos, traemos
diferencias de formación, diferencias valóricas financieras, que pueden deberse, como comentábamos recién, a la educación, a la crianza, a las experiencias que ha tenido cada uno. Hay un ejemplo de la historia sobre una pareja joven, se lo voy a comentar rápido, un ejemplo que pusieron, se había puesto en este estudio de 9 marcas. Va una pareja, joven, llega una gasolinera y se baja el esposo a echar gasolina, entra al lugar a pagar, al lugar del local comercial pequeño para pagar, y la esposa saca algunas dulces, que son unas galletas, un jugo, y lo pone encima del mostrador para pagar. Y el esposo le dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, le dijo, voy a pillar unas galletas y unos jugos. Y el esposo se molesta, en el fondo, porque le dice, no sé, o no tengo plata, o no me dijiste, o qué sé yo. ¿Y qué ocurrió? Ella estaba acostumbrada, por ejemplo, hija única, estaba acostumbrada a que cada vez que el papá o la mamá pasaban a echar benzina a una bomba de benzina, ella estaba acostumbrada a sacar, por ejemplo, unas galletas, qué sé yo, y unos jugos, y el papá los pagaba. Y él no estaba acostumbrado a eso. Entonces se produjo un conflicto. Y así como eso, muchísimos ejemplos de conflictos que ocurren en los matrimonios. Entonces ahí hay un conflicto porque ella venía con una forma de entender este tema de las riquezas, de que no había inconvenientes, seguramente en su familia tampoco había problemas económicos, y él venía de otra situación económica, de otra formación valórica. Y ahí hubo un choque. Hay muchos ejemplos en los matrimonios. En la compra, en la adquisición de cosas, en la compra de elementos, en los gastos. Este es un tema que produce bastante conflicto en los matrimonios cuando no han sido enseñados desde el punto de vista bíblico. Al principio del matrimonio los valores financieros de cada uno son principalmente intuitivos. Eso produce fricción, claro, porque cada uno trae sus experiencias propias. Pero estos valores implícitos serán explícitos en su matrimonio. Después que usted tiene eso dentro, guardado, lo va a expresar y se va a transformar en estas fricciones, estos conflictos en el matrimonio. Usted va a traer su experiencia al matrimonio, esposa y esposo. Y si no son experiencias similares, va a haber conflicto. Lo más probable es que no sean experiencias similares. Eso es lo más típico. Veamos la otra, por favor. Entonces la pregunta, ¿cuál es la solución? Y hay que crear un conjunto común de valores, un sistema de valores comunes. Tiene que haber un acuerdo en un matrimonio para que los valores de este tema financiero sean comunes. Okay, ¿en qué acuerdo vamos a tomar respecto de la renta, de nuestro ingreso? Puede ser el ingreso solamente del esposo o ingresos compartidos, esposo y esposa. Entonces, aquí está las soluciones que propone el estudio, es un presupuesto familiar. Porque en el presupuesto familiar, estos valores intuitivos que traemos nosotros desde la familia, desde la formación, son examinados, son puestos a la luz de ¿qué? De las prioridades, de las necesidades, a la luz de la palabra. Por ejemplo, ¿cómo quiere Dios que administre yo el dinero? ¿Qué prioridad le doy yo al dinero? ¿Qué es lo más importante en mi familia? ¿Cómo administro este dinero que tengo respecto de la iglesia, respecto a la ofrenda a los santos, respecto a mis diezmos o mis ofrendas en la iglesia? Entonces, esto tenemos que conversarlo en el matrimonio. Si no se ha hecho al principio, hay que analizarlo a la luz de la palabra, con consejería si es necesario, para establecer estos parámetros respecto del valor de las finanzas, del valor del dinero en un matrimonio cristiano. Entonces, ¿qué valoramos mutuamente? ¿En qué estamos de acuerdo? Y obviamente en eso que estamos de acuerdo tiene que ser a la luz de la Escritura también. Porque puedo estar de acuerdo, la esposa puede estar de acuerdo en gastarse la plata en el mall, por ejemplo. A mí me gusta gastarme la plata en el mall, por ejemplo. Estoy satirizando, por supuesto, un ejemplo. Y el esposo dice, a mí me gusta gastarme la plata en el fútbol y en la cerveza. Siempre vegetariano, con mucho respeto, pastor. Bueno, entonces dicen, me voy a gastar el dinero bueno, y está mal, porque en el fondo tenemos que hacer un presupuesto valórico, fundado en la Escritura, respecto de qué es lo que prima en la Escritura. Por ejemplo, ¿qué es lo primero en la Escritura? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice, sostener nuestro hogar, sostener a la iglesia, ayudar a los santos, ser generoso. Entonces, por ejemplo, si estoy gastando dinero en cosas que son superfluas, que son adicionales, que no están en estas prioridades, y después no tengo dinero para invertir donde debo invertir efectivamente tesoros en el cielo, entonces estoy cometiendo un error, estoy pecando, básicamente estoy pecando, estoy errando al blanco. Dice, recuerde, por eso el presupuesto familiar es una forma primaria de dar expresión a lo que es importante para ambos. Okay, pongámonos de acuerdo entonces qué es importante para los dos. Puede haber también si hay un presupuesto más holgado, por supuesto que puede haber cabida para otras cosas, digamos. Pero aquí básicamente es qué es importante para los dos. Y centrado, como hablamos recién en la Escritura.
¿Cuál es uno de los, y aquí volvemos a una de las, ¿cierto? Uno de los versículos que vimos al origen? ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales del matrimonio? Ser una sola carne, ¿cierto? Y la sola carne significa armonía, unión, unidad. Por eso esta idea de armonía, de unidad, tiene que estar en un presupuesto familiar. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En qué vamos a estar de acuerdo, mi amor? Esposa, esposa. Conversemos y vemos en qué estamos de acuerdo. Armonía de entendimiento, dice ahí entre paréntesis. Así que se puede aplicar, claro, y no solamente en esta área financiera, en la crianza, en la meta profesional, en nuestro servicio en la iglesia, en el evangelismo, en la predicación de nuestra vida, pero también, obviamente, en las finanzas. Así que tener un presupuesto que tiene como consecuencia crear un mutuo acuerdo. La meta es crear un mutuo acuerdo. Pongámonos de acuerdo en los temas fundamentales sobre la administración del dinero. Y eso significa tener un acuerdo sobre un conjunto valórico, un conjunto de valores respecto a esto, de los ahorros y los hábitos de gasto que tenemos. Así que un presupuesto administrado apropiadamente, dice, puede promover unidad y armonía dentro del matrimonio. O sea, si es un tema de conflicto, que probablemente lo tienen muchos matrimonios, lo que tiene que haber es sentarse, conversar y establecer la unidad, un acuerdo, para promover armonía del matrimonio, porque si no estamos pasando a llevar uno de los fundamentos básicos del matrimonio cuando Dios lo diseña, que es ser una sola carne, armonía, unidad, unión. Se pierde si no hay acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿cierto? Un presupuesto administrado apropiadamente se promueve unidad y armonía. No habría conflicto, no debe haber conflicto en el matrimonio si, dice, si usted tiene, ya sea, uno, un excedente, porque tiene más de lo que necesita, para que no haya preocupaciones sobre gastar. Y dice también, no habrá conflicto en el matrimonio si usted tiene, ya sea, también valores similares. Usted ha adoptado un conjunto común de valores al cual ambos tratan de apegarse de la mejor manera. O sea, si hay, en el caso uno, si hay excedentes de dinero y están bien administrados, por supuesto, no va a haber conflicto. O sea, si estamos administrando bien, estamos ofrendando bien, estamos diezmando bien, estamos ayudando a los santos, estamos siendo generosos, por supuesto que no vamos a tener conflictos si estamos de acuerdo. Pero también, aun cuando no haya dinero, si hay valores similares, y esos valores similares nos van a ayudar a tener una mejor relación en el matrimonio, en esta área que muchas veces es motivo de conflicto. Así que veamos la siguiente imagen, pastor. Sí, solo quería comentar que Sí, dale, por favor. qué importante el planteamiento que hace respecto de valores, porque la mayoría de las personas cuando están con situaciones de conflicto familiar por temas económicos, tiende a irse rápidamente a poner el ejercicio de en qué gasto y qué no gasto, como que el fin es definir qué gasto y qué no gasto. Pero el valor y el principio que tiene que estar de fondo es el que nos va a orientar sobre qué gasto y en qué no gasto y las prioridades que debo hacerlo. Entonces, muy importante trabajar muy bien en esos valores y principios como fundamento. Y la escritura es la fuente primaria y más importante de nuestra mirada sobre los valores y los principios en la vida. Así que muy interesante el planteamiento para poder ayudarnos a nosotros a poner los primeros ladrillos abajo, ¿cierto? Y luego seguir edificando hacia arriba. Bueno, yo me imagino que en consejería también te ha tocado ver este tema de conflictos matrimoniales por dinero. Me imagino que no es muy aislado. No, es bastante común porque entendemos, ¿no? El sistema de vida que tenemos, que está exacerbadamente consumista. Por otro lado, no ha habido una base bíblica histórica en la iglesia para tratar esta área familiar, digamos, fuerte. Uno se encuentra con muchísimos problemas de este tipo. Incluso en el ámbito personal, uno ha tenido que ser muy desafiado al ordenamiento, a volver a poner los principios bíblicos en su propia vida. O sea, es todo un área que yo creo que hay bastante que enseñar aún. Mira, efectivamente bueno, abajo se desglosan algunas ideas generales, ¿no? Pero efectivamente hay un conflicto con este tema del dinero cuando en el fondo, bueno, estamos pensando mal respecto al dinero, que se me fue la idea de lo que te iba a decir, pero en el fondo es cómo administro, cómo gasto, quién gasta, cuánto se gasta. Y en el fondo, claro, cuando no hay valores comunes, obviamente que se distorsiona. ¿Cuánto gasto? ¿Es mucho gastar? ¿Es poco gastar? ¿En qué gasto? Entonces, lo que sí me queda como idea general es que si yo, eso como idea general, si yo estoy gastando dinero en cosas secundarias, llamo secundario, por ejemplo, aun cuando la ropa es necesario, aun cuando los bienes materiales son necesarios, algunos, por supuesto, no todos, pero estamos gastando, por ejemplo, en electrónica, cosas en electrónica. Por ejemplo, yo no soy computín, soy más viejo, no pertenezco a esta generación, pero gasto en que el último celular, un mejor televisor, una mejor cosa, y estoy dejando de lado, por ejemplo,
mi compromiso con la iglesia, mi compromiso con los hermanos que necesitan, mi compromiso con la comunidad. Entonces estoy pecando, simplemente porque estoy gastando en algo que no debo gastar. Ahora, si tengo justo, y Dios me hizo pasar en un tiempo con dinero justo, bueno, eso justo tiene que alcanzar para todas las áreas que Dios me pide que alcance. O sea, me tendrá que alcanzar para ofrendar, para diezmar, para ayudar, para ser generoso. Porque, mira, si hay una ley de siembra y cosecha que efectivamente Dios la estableció. O sea, y mira, yo, no es bueno dar testimonios personales, pero sí hay mucha gente que ha visto cómo efectivamente Dios, cuando nosotros abrimos la mano y somos generosos, cómo Dios sigue llenando la mano, porque en el fondo somos generosos con la obra del Señor. Y cuando somos generosos, Dios te provee, Dios te da. Así como hay otro ejemplo que no han tenido nada, oraron y milagrosamente Dios movió a otras personas y le hizo llegar bienes o recursos a un hogar, o a la misma iglesia. Entonces, mira, vamos a ver cosas generales. Si Dios le pidiera cuentas, estamos hablando del liderazgo, ¿cómo se maneja este tema? ¿O quién lo maneja este tema? ¿A quién vendría primero si tuviera preguntas sobre el presupuesto? Si llega Dios y le dice, ok, vamos a hablar del presupuesto, ¿a quién le va a pedir cuentas? Al esposo. O sea, estamos fritos, siempre estamos fritos. Somos los responsables, nos guste o no. ¿Por qué? Porque el esposo tiene el liderazgo espiritual principal en el hogar y en la iglesia. Aquí hay un liderazgo que Dios, volvemos a las sesiones iniciales, ¿cierto? Que hablamos del liderazgo de Dios, se lo estableció al hombre. Y la mujer la constituyó como una ayuda idónea. No la menospreció, no la puso en un segundo lugar, es una ayuda idónea, complemento del hombre. Pero el responsable siempre va a seguir siendo el esposo. Estamos hablando de un matrimonio cristiano, ¿cierto? Y aunque ambos tienen que rendir cuentas a Dios, efectivamente Dios le va a pedir cuentas también a la esposa, de su rol, de cómo manejaron sus vidas, también las finanzas, pero el esposo es el que da la cuenta definitiva. Al esposo se le va a pedir esta cuenta definitiva de cómo administró estas finanzas familiares. Así que esposos, varones, que escuchan, porque están atentos al mensaje también, no nos libramos de esa responsabilidad. Es la primera responsabilidad, la más importante responsabilidad, siempre va a caer sobre nosotros, sobre nuestros hombros. Así que si hay un problema financiero en el hogar, debe recaer la responsabilidad sobre el esposo, primeramente. Habrá una ayuda idónea que nos ayudará si tenemos debilidad en esa área, pero la responsabilidad no la vamos a evadir. Dice, el liderazgo para las finanzas. 1. El esposo debe liderar a la pareja para hacer un presupuesto familiar. O sea, si esto no nace de común acuerdo, etcétera, quien debe llevar la batuta en este asunto es el esposo. El esposo es el que debe traer a la esposa, conversar y decirle, mi amor, vamos a hacer un presupuesto, porque estamos desordenados en esto de las plata, vamos a hacer un presupuesto para ordenarnos en esto de las finanzas. Y ahí incluirán todas estas áreas que hemos esbozado. Así que se construye junto el presupuesto, pero si no sucede, el esposo es responsable. 2. El esposo lidera a su esposa sobre tener un tiempo regular donde la pareja revise sus finanzas y hablen sobre cómo les va y los ajustes que necesitan hacer. Claro, el esposo es el que debe establecer este tiempo, de cómo se está manejando, qué estamos gastando, de repente faltó dinero en alguna parte, ¿qué pasó, mi amor? Conversemos, veamos. Quien debe revisar la fiscalización de este proceso le corresponde también al esposo. Después el esposo lidera manteniendo el presupuesto, lo cual significa que si no se está cumpliendo, él es el último responsable de los recibos que lleguen y de las cuentas que haya hecho. O sea, el responsable del pago de cuentas, de la administración del hogar, sigue siendo siempre el esposo. Puede pasar que en un matrimonio, y eso es más común en estas últimas décadas, que trabajen ambos, esposo y esposa, pero la responsabilidad de liderar el presupuesto y de llevar la armonía en esta área es del esposo. Llamar a su esposa y ver cómo van a manejar estas finanzas juntos. De hecho, más al final se recomienda no hacer dos presupuestos, no hacer dos ingresos, es un ingreso, un presupuesto. Y el ingreso de la esposa, incluso es una insinuación que finalmente se hace en el estudio, incluso la esposa debería quedar como una adicional del presupuesto, no como parte del presupuesto, porque la esposa está llamada a trabajar en su hogar, a servir a sus hijos, ¿cierto? A atender el hogar, ver a sus hijos pequeños. Ya cuando son grandes y por supuesto ya se fueron los hijos de la casa y ya estamos, como yo, en la etapa de nietos, ya no está solo, bueno, por supuesto que pueda reorganizarse con esto el presupuesto, si la esposa trabaja afuera. Pero debiera, al principio, sobre todo cuando los niños son pequeños, debiera establecerse la provisión del esposo, del presupuesto con su presupuesto, con su ingreso, y la mujer debiera, desde el punto de vista bíblico, estar al cuidado del hogar, que es una función importantísima, la vimos al principio, una función importantísima de la esposa, en el cuidado de los hijos.
Obviamente cuando hay una crisis y hay alguna necesidad, bueno, orarán juntos y si Dios permite que la esposa trabaje y sea un recurso adicional, amén. No estamos en contra de eso. Pero la función principal es del esposo y de proveer es del esposo. El esposo lidera motivando a la pareja para los planes futuros. La inversión para el retiro, dice, la educación de los hijos, la universitaria, el comprar una casa. La motivación, el liderazgo, motivar en esta área, ¿cómo lo vamos a hacer más adelante? Para los planes futuros también nace del esposo, debe nacer del esposo. Aun cuando una ayuda idónea, por supuesto, puede motivar al esposo para cuestiones, para planes futuros. O sea, no es que vivamos solamente el día de hoy, así como que hoy, bueno, y mañana no sé qué va a pasar. Sí, así debemos vivir el día de hoy como si el Señor viene hoy, que es distinto. Pero debemos también planificarnos. O sea, no está prohibido, no es un pecado planificarse. De hecho, es parte de la responsabilidad planificar a futuro. Tirar lineamientos generales no significa tener desarrollada la vida hasta los 90 años. Pero este presupuesto general de los planes futuros recae también como responsabilidad en el esposo para liderar y para motivar. Después el esposo actúa como proveedor principal del hogar, eso ya lo hemos visto. Así que si no hay comida o hay problemas en el hogar, hay carencias, hay fallas, etc., el responsable es el esposo. No es la esposa, es el esposo. Lo que el liderazgo no significa es que el esposo tiene que hacer todo por sí mismo, por supuesto. Recurre a la esposa, ¿cierto? Son un equipo, trabajan juntos, hay armonía. Entonces va a pedirle la ayuda natural y la necesaria de la esposa, que es la ayuda idónea. La esposa puede ver áreas, puede ver otras áreas de nuestra vida, otras áreas de la familia que nosotros no las vemos. Entonces la esposa es una ayuda idónea importantísimo para también colaborar en este presupuesto familiar y en la administración de este presupuesto familiar. Pero la responsabilidad es del esposo. Aquí hay un ejemplo que ponía el autor de esto, dice, imagine que mi esposa estuvo de compras y vio una venta especial de un vestido que ella ha adquirido para nuestra hija. Dice, ¿qué debería estar pasando por su mente con el fin de tomar la decisión de comprarlo o no? Entonces ahí dice, ella debería tener una idea general de la capacidad que tenemos para gastar en esta categoría. ¿Cómo sabe ella cuánto queda disponible en la línea de ropa? Entonces, en el fondo aquí hay un ejemplo muy práctico. Entonces, llega la esposa, hay una prenda para comprar, a lo mejor económica, o una oferta, y dice voy a gastar, pero ella también debe saber cuánto tenemos como presupuesto para gastar en esta área, y si estamos holgados o no. Entonces, si no lo tiene claro la esposa, ¿qué debe hacer? Dice ahí básicamente, si ella no está segura, dice, siempre tendrá la opción de llamar al esposo o consultar para saber si tenemos suficiente dinero. Si se le fue a la esposa, bueno, puede llamar al esposo. Son un equipo, recuerden. Entonces, como la esposa tiene a veces más tiempo para esto de las compras y las compras para los niños, para los hijos, a veces para los nietos, o para las cosas del hogar, nosotros a veces no nos percatamos de algunas cosas, los varones en general, pero la esposa se percata, lo ve y dice, bueno, podemos hacer esto, pero no puede salirse del presupuesto, no puede pasar a llevar un presupuesto que ambos armaron juntos. Y si no está segura, bueno, llama al esposo, consulta un WhatsApp, un llamado telefónico, mi amor, tengo esto, ¿qué te parece? Y entre los dos verán, no, mi amor, estamos justos, o sí, tenemos un margen para gastar, así que gasten, no hay problema. Rompa esa tarjeta. Para situaciones similares, esto debe ayudarnos porque las decisiones de compras de mi esposa estarán informadas por nuestro mutuo acuerdo de valores que hemos creado en nuestro presupuesto familiar. Entonces, todo lo que se va a gastar, ya sea en forma personal, cada uno de ellos, o ambos juntos, está con este acuerdo que se llama este presupuesto familiar, que es un presupuesto respecto de un acuerdo de valores, acuerdo recíproco de valores. Si acordamos algo nosotros, cómo vamos a desglosar los gastos de nuestro dinero, de lo que tenemos, poco o mucho, cómo lo vamos a desglosar, donde incluimos, por supuesto, una vida espiritual, que es la vida de Dios, y es la vida nuestra como entes espirituales que somos, y cómo vamos entonces a desarrollar estos gastos, cómo vamos a administrar este dinero que Dios nos ha permitido tener. La etapa que viene a continuación después habla más en detalle, así que lo vamos a ver en la próxima clase, en la próxima reunión. Perfecto. Eso, pastor. Excelente, yo creo que son elementos muy prácticos, con fundamento claro bíblico, así que yo estaba tomando nota ahí de algunas cositas para seguir revisando. Yo creo que la iglesia también debe animarse, ¿no?, a ordenar, porque si somos ordenados y buenos administradores, además de bendecir mucho a nuestro hogar, vamos a ser un mucho mejor canal de bendición para otras personas también. Así que les animo a estudiar esta área que siempre es muy desafiante. Así que gracias, Jorge. Gracias por compartir este tiempo y por traer esta enseñanza para todos nosotros.
Pues nada, lo que hiciste fue un anticipo, ¿ah? Eso de si somos bendición, nosotros en el hogar nos organizamos bien, vamos a hacer bendición en el hogar, vamos a hacer bendición en la iglesia, vamos a hacer bendición en las familias y en las comunidades. Imagínate qué impacto. Amén. Ya, nos vemos pronto. Amén. Bueno, gracias Jorge y gracias a todos quienes nos acompañaron en este programa. Los esperamos entonces la próxima semana en esta misma serie de matrimonios y en este programa que ha sido tan animante para todos nosotros, Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.